Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les saludamos al inicio de esta transmisión en este día del patrón de España, de Santiago, y comenzamos esta celebración que nos va a llevar hasta la iglesia de San Martín Pinario, puesto que este año no tiene lugar la celebración de Santiago en la catedral propiamente porque se encuentra de obras de adecentamiento para llevar a cabo los preparativos de lo que será en el año 2021 el Año Santo Compostelano. Tenemos ya imágenes del inicio de la celebración de la Santa Misa y como siempre vayan por delante los saludos de Curro de la Mata en la producción, Laura Sánchez, Verónica Vega y Luis García en los controles técnicos y quien les habla y les acompaña en esta transmisión al frente del micrófono, Jesús Luis Sacristán. Vemos ya el cántico de entrada y en esta celebración que está presidida por Monseñor Julián Barrio, arzobispo de Compostela en este día del patrón de España. Vemos cómo en este momento Monseñor Barrio procede a incensar el altar antes de empezar propiamente la celebración. Estamos en estos ritos iniciales. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Y con tu espíritu. Celebramos hoy, amados hermanos, la solemnidad del apóstol Santiago el Mayor, discípulo de Jesús y patrono de España. Cada vez es mayor el número de los peregrinos que salen hacia Santiago realizando un camino de penitencia y de esperanza. De ese modo, por la gracia de Dios, han podido darle al santo el tradicional abrazo y recuperar junto a sus restos la paz y la alegría del espíritu. La devota visita a una catedral en obras han podido completarla con la participación en esta iglesia de San Martín en el memorial que Cristo nos ha dejado. Todos nosotros participamos de su alegría y al ofrecerle al Padre el sacrificio de Cristo, le pedimos que haga renacer la fe y el gozo en cuantos han salido de sus casas para caminar hacia Santiago, en espera de la luz que nos ofrece el Señor de la vida, que ha hecho de Santiago un discípulo suyo y un apóstol. Preside la celebración el señor arzobispo de Santiago, acompañado de su obispo auxiliar, de algunos otros obispos y del cabildo de la catedral. Después del Evangelio, hará la invocación al apóstol en nombre de su majestad el rey Felipe VI, el señor alcalde de Santiago. Al final de la Eucaristía, el señor arzobispo, en nombre de su santidad el Papa Francisco, impartirá la bendición apostólica con indulgencia plenaria para cuantos en esta iglesia, por radio o televisión, internet o a través de otros medios, hayan seguido la Eucaristía debidamente dispuestos. Queridos hermanos y hermanas, de la mano del apóstol Santiago, patrón de España, nos hemos reunido en torno al altar de Dios, Dios que siempre es fuente de gozo y de alegría. Al comenzar esta celebración, reconozcamos humildemente nuestros pecados y encomendémonos a la bondad
y a la misericordia de Dios nuestro Padre. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Por las súplicas y los méritos de la bienaventurada siempre Virgen María, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos, Dios omnipotente y misericordioso, os conceda tiempo de verdadera y fructuosa penitencia, corazón siempre arrepentido, reforma de vida y perseverancia en el buen obrar, y perdonados vuestros pecados, os conduzca a la vida eterna. Amén. De escuchar los Kyries en este día de gozo, en este día glorioso para toda España, donde estamos viviendo aquí en 13 la misa del patrón desde la iglesia de San Martín Pinario en Compostela. Momento de gozo y de gloria con el Gloria in Excelsis Deo que escuchamos en estos momentos iniciales de la Santa Misa.
Seguimos viendo mientras escuchamos el cántico imágenes de esta iglesia que es monasterio benedictino, de ahí que hemos visto a San Benito, hemos visto también a San Bernardo, que es reformador monástico, y hemos visto también otros santos dentro de esta sobriedad de este templo monástico benedictino que está cercano y adosado también a la Catedral de Compostela. Impresionante este cántico del Gloria, y ahora escuchamos la oración colecta antes de entrar en las lecturas. Que consagraste los primeros trabajos de los apóstoles con la sangre de Santiago. Haz que tu iglesia, reconfortada constantemente por su patrocinio, sea fortalecida por su testimonio, y que los pueblos de España se mantengan fieles a Cristo hasta el final de los tiempos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Terminada la oración colecta, todos se sientan y llega el momento de la liturgia de la palabra. Escuchamos ya la primera lectura, que está tomada de los Hechos de los Apóstoles. Amosan a constancia e maglo espírito de fe que acompañan aos seguidores de Xesús. O verdadeiro discípulo de Cristo non busca situacións de grandeza, nin se anguria por se sentir menosprezado a causa da súa fe, pois o Señor fortalece a súa debilidade e acrecenta a súa esperanza. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y se los miraba a todos con mucho agrado. Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Les hicieron comparecer ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: ¿no os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de eso somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que lo obedecen.
Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. El rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Palabra de Dios. Esta ha sido la primera lectura donde hemos visto el momento del martirio de Santiago. Y ahora escuchamos el salmo que será en lengua gallega, el Salmo 66. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. O Deus, loente os povos, loente todos los povos. O Deus, loente os povos, loente todos los povos. Deus teña piedade de nos e nos bendiga. Faga brillar o seu rostro sobre nos. Que se coñeza na terra o teu camiño. En todas las nacións a tua salvación. O Deus, loente os povos, loente todos los povos. Alégrense, canten as nacións, porque xulga los povos rectamente. En la terra goberna las nacións. O Deus, loente os povos, loente todos los povos. A terra deu o seu froito, que nos bendiga Deus, o noso Deus, que nos bendiga Deus e que o tema os confins todos do mundo. O Deus, loente os povos, loente todos los povos. Terminó el Salmo 66 y ahora llega la segunda lectura también en lengua gallega. San Paulo, Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Hermanos, ben Corintios. queridos. Hermanos, este tesoro del ministerio lo llevamos en vasijas de barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Nos aprietan por todos lados, pero no nos aplastan. mas non nos abaten. Andamos Estamos apurados, mas pero no desesperados. perseguidos, Acosados, pero non pero no abandonados. derruban, Nos derriban, pero non nos pero no nos rematan. por todas En toda ocasión y por todas partes, llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús, para que a vida para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. pois que estamos Mientras vivimos, continuamente nos están entregando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Así la muerte está actuando en nosotros y la vida en vosotros. Teniendo el mismo espíritu de fe, espíritu de fe, según según lo que está escrito, creo, creí, e por iso por eso hablé. tamén non, También nosotros creemos e por iso y por eso hablamos,
sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también con Jesús nos resucitará y nos hará estar con vosotros. Todo es para vuestro bien. Cuantos más reciban la gracia, mayor será el agradecimiento para gloria de Dios. Palabra do Señor. Era la segunda lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en la cual se recordaba que el tesoro lo llevamos en vasijas de barro y ahora, antes del Evangelio, escuchamos el cántico del Aleluya. El Aleluya que mezcla gregoriano con motete jacobeo propio del himno de Santiago. El Señor esté con vosotros. Llega el momento de la proclamación del Evangelio. Del Santo Evangelio según San Mateo. El diácono, antes de proclamar el Evangelio, procede a incensarlo. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: podemos. Él les dijo: mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos. Y llamándolos, Jesús les dijo: ¿sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros,
que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Después de proclamar este evangelio en el pasaje de Santiago y Juan, que le dicen al Señor que están dispuestos a beber su cáliz, y el Señor les asegura que beberán su cáliz, como respuesta escuchamos de nuevo el cántico del Aleluya. Y ahora Monseñor Julián Barrio bendice con el evangeliario a toda la asamblea. Y la asamblea continúa de pie porque es el momento de la ofrenda al apóstol, la ofrenda nacional. En este caso el delegado regio del rey es don José Antonio Sánchez Bugallo, alcalde de Santiago de Compostela. Le escuchamos. Excelentísimo señor don José Sánchez Bugallo, alcalde do excelentísimo concello de Santiago de Compostela, hará la invocación al apóstol Santiago por delegación de su majestad el rey don Felipe VI. Han pasado 476 años desde que el capitán general de Galicia hizo la primera ofrenda al apóstol como delegado del rey Felipe IV. Desde entonces los monarcas de España, interpretando el sentir del pueblo, agradecido a nuestro patrono, continuaron invocando al apóstol Santiago para procurar la paz, la concordia y la solidaridad de todos los pueblos de España. Señor Santiago, con especial ilusión exerzo esta mañá ante ti de delegado rexio en representación da súa Majestad del Rei, a quen agradezo profundamente terme elexido para esta tarefa. Síntome moi honrado por poñer voz a través desta ofrenda ás inquedanzas e os desexos dos cidadáns e das cidadás de Santiago, e tamén daqueles que acoden á túa casa chegados desde todas as partes do mundo. Dende hai 4 séculos, cada 25 de xullo, eres testemunha desta mostra de afecto que como patrón de España e de Galicia che rendemos neste humilde pero sentido acto institucional, o máis antigo de canto se celebran na nosa terra. Nesta ocasión cambia o escenario. Obrigados polas necesarias obras de mantenimento da nosa catedral, pero elexido, a Igrexa de San Martiño Pinario está sen dúbida á altura. Este pequeno sacrificio ben paga a pena para ver a nosa catedral como nunca a vimos, en todo o seu esplendor. Tamén me siento moi honrado por ser de nuevo alcalde de Santiago. Afronto con ganas los retos que se nos presentan por delante, pero siendo consciente del ingente trabajo y esfuerzo colectivo que va a suponer. Agradezco la confianza que han depositado en mí los compostelanos y las compostelanas. A ella responderé con total dedicación, lealtad y compromiso. Nos encontramos a las puertas de un periodo ilusionante para Compostela y para Galicia. En los próximos años celebraremos 3 años santos, empezando ya en 2021. Para que sea un éxito, y estoy convencido de que así será, tendremos que dar lo mejor de nosotros mismos. Necesitaremos la implicación de todas las instituciones presentes en la ciudad, de las entidades, las asociaciones y la ciudadanía. Entre todos conseguiremos que este sea el mejor año santo que hayamos celebrado. Querido apóstol, sé que nos ayudarás en esta tarea. Trabajaremos incansablemente para hacer de Santiago una urbe limpia, segura y acogedora, para que cada vecino se sienta orgulloso de su ciudad. A los compostelanos y compostelanas apelo para pedirles su colaboración. Sé que la llegada de miles de visitantes puede suponer a veces alguna que otra molestia. Os pido tolerancia, generosidad y también paciencia. Santiago siempre ha sido,
a lo largo de los siglos, una ciudad que acoge al peregrino y al visitante como un vecino más. Sigámoslo siendo. A los representantes de las instituciones nos toca redoblar esfuerzos. Más allá de colores políticos, debemos trabajar por el bien de la ciudad, de Galicia y de España, que será el bien de todas y todos. La colaboración institucional será absolutamente imprescindible para llegar a buen puerto y confío plenamente en que así será. Hagamos de la concordia y el consenso el fundamento de nuestra forma de actuar. Apóstol Santiago, te pido que guíes nuestros pasos hacia una sociedad igualitaria. La violencia machista nos acaba de golpear de nuevo. Esta lacra, y van ya 35 asesinatos en lo que va de año, tiene que ser erradicada de raíz. Y en ese empeño tenemos que estar, sin ningún género de dudas, las instituciones y sus gobernantes. No podemos tolerar ni un asesinato más y como sociedad no podemos mirar hacia otro lado. Es imprescindible seguir avanzando sin pasos atrás en la consecución de un mundo en que la igualdad entre hombres y mujeres sea real y efectiva. Guíanos también para una sociedad más justa y tolerante. Nos toca a los que ejercemos tareas de gobierno, ya sea en el campo local, autonómico o en el estatal, poner en marcha las políticas necesarias para lograr el bienestar general, empezando por nuestros jóvenes. Una sociedad que no los prepare, que no los ayude, que no les facilite las oportunidades para una vida plena e independiente, es una sociedad sin futuro. Su educación jugará un papel fundamental y por ello debemos enfocar ahí nuestros esfuerzos. Me gustaría destacar la función esencial que desempeñan en nuestra vida los profesores y profesoras, desde nuestra más tierna infancia hasta la época universitaria. Una profesión a la que desde luego se llega por vocación, se desempeña con absoluta dedicación y tiene una influencia decisiva en la conformación de nuestra personalidad y que a veces no se valora en su justa medida. Valgan estas palabras para agradecer sus desvelos y sus esfuerzos. Acabar con el desempleo sigue siendo un objetivo prioritario. Tenemos que potenciar aquellos sectores que supongan un elemento diferencial, que nos hagan destacar y que nos lleven por la senda del progreso económico, como están haciendo, por ejemplo, y bien nuestros vecinos portugueses. En esta tarea nos afanaremos especialmente. No podemos olvidarnos de nuestros mayores. Debemos tenerlos presentes a la hora de decidir las políticas públicas que queremos implementar. El esfuerzo y el trabajo a lo largo de toda su vida deben ser tenidos en cuenta y con ellos debemos ser justos, generosos y sobre todo agradecidos. Ayúdanos también en la lucha contra el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad. Debemos inculcarle a nuestra juventud la importancia de preservar el planeta, el único que tenemos. Pero todos debemos tomar conciencia de la importancia de los pequeños gestos del día a día, porque los actos individuales son más valiosos de lo que pensamos. Invocamos tu intercesión, Señor Santiago, en la erradicación de la pobreza y la desigualdad económica. En nuestros pensamientos se hallan aquellos pueblos y personas con dificultades, para los que el día a día es sinónimo de una lucha constante por la supervivencia. Te pido, y muy especialmente, que ilumines a nuestros representantes políticos para que prevalezca el interés general y el bien común sobre los intereses particulares y partidistas. Protege y preserva este proyecto común que es España como el mejor marco para avanzar en la igualdad, la democracia y el progreso de los pueblos que la componen. Ayúdanos a encontrar el camino que nos permita superar la actual situación. Vivimos nun mundo global e interconectado, no que os povos e as sociedades deben ir da man. Santiago, cidade de acollida, ve a diario como chegan de todas as partes do mundo peregrinos moi diversos, diferentes ideoloxías, razas, costumes, opinións, que se abrazan nun exemplo claro de concordia. Somos a mostra
de que a diversidade cultural e religiosa non está reñida coa convivencia, como tampouco está a tradición como a modernidade. Somos unha cidade cosmopolita, universal, pero a vez apegada ás tradicións que respetamos e veneramos. O Camiño de Santiago converteuse no noso símbolo máis universal. A través dos seus múltiples trazados, recibimos e recibiremos a miles de peregrinos que chegan a Compostela cargados de fe, de ilusión, de esperanza e de desexos. Ruta espiritual e cultural que axudou a construir a Europa e fixo de Compostela un enclave fundamental da cristiandade medieval. O camiño é para quen o percorre unha viaxe de paz, de encontro persoal, de autenticidade e de introspección, pero tamén é sinónimo de diversión, de solidaridade e de experiencias vitais compartidas. De todos nós depende que non esmoreza de éxito. Non quero finalizar esta ofrenda sen lembrarme das vítimas do accidente de Angrois. Onte cumplíronse 6 anos, pero a dor sigue estando presente. O meu sentido abrazo e o de todos nós, a corporación e de toda a corporación para as súas familias. Quero agradecer de novo a Súa Majestade el Rei ter pensado no primeiro edil da cidade para representalo nesta ofrenda. A vinculación e o afecto que a Casa Real ven demostrando ao longo dos séculos con Santiago de Compostela énchenos de profundo orgullo. A Igrexa compostelá, encabezada polo seu arzobispo, que cada ano por estas datas nos recibe na súa casa, quero manifestarlle tamén o noso agradecemento. Santiago non sería, e moito menos sería o que é, sen a súa Igrexa. Pídoche a túa especial protección para todas e todos os que percorren o teu camiño, e para os encargados da súa atención e seguridade, para os gobernos de España e de Galicia, e tamén para a Corporación Municipal e a miña familia. Remato con os versos da nosa poeta máis universal, de Rosalía. Dende aquí vexo un camiño, que non sei a donde vai. Polo mesmo que non o sei, quixero poder andar. Señor Santiago, gárdanos, axúdanos e guíanos neste camiño. Pois foi a intervención nesta ofrenda que en nome da Súa Majestade o Rei fixo o alcalde. Hasta aquí las palabras del delegado regio, donde ha recordado que la catedral se prepara para ese jubileo, para ese año santo en 2021, y ha tenido palabras de recuerdo por el progreso de la sociedad, condenando la violencia machista y pidiendo que sea Santiago un camino cultural y espiritual. Escuchamos ya las palabras de Monseñor Barrio. Queridas autoridades que nos acompañáis en este día tan significativo, queridos hermanos en el episcopado, queridos capitulares, sacerdotes, miembros de vida consagrada, diáconos, seminaristas y laicos, queridos miembros de la Archicofradía del Apóstol Santiago, queridos miembros de las distintas órdenes, televidentes y radioyentes, peregrinos, queridos hermanos y hermanas en el Señor. Como nos decía el excelentísimo señor delegado regio, este año hemos cambiado de lugar, pero los protagonistas son los mismos, y estos protagonistas son Cristo y el amigo de él, que es el apóstol Santiago. Muchas felicidades, querida diócesis archicompostelana. Muchas felicidades, Galicia. Muchas felicidades, España, en la celebración de nuestro patrón. La solemnidad del apóstol Santiago nos motiva a reavivar nuestra identidad cristiana, reconociendo la dignidad sagrada de la persona humana, cuya vida hay que respetar y defender en cualquiera de las circunstancias. Es necesario dejarnos interpelar para encontrar las respuestas verdaderas a nuestras preguntas, aunque a veces nos resulten incómodas. ¿Acaso a fuerza de vivir las preguntas
lleguemos un día a penetrar, sin advertirlo, en las respuestas. Alejarnos de Dios nos convierte en una de preguntas sin respuestas. Buscad a Dios y revivirá vuestro corazón. En el déficit de humanidad que padecemos, la compañía de Dios con los mortales es la respuesta del cristianismo a las preguntas primordiales de siempre y ocasionales de hoy. Respuesta exigente en la medida que nos invita a ser humanos en la forma y figura que lo fue Jesús, y respuesta consoladora porque no estamos solos en el mundo. La visión cristiana genera un juicio cultural y una experiencia de vida significativa para todos, siendo imprescindible el diálogo basado en la razón común. La fe en Cristo ilumina nuestra existencia, pero a veces tenemos la sensación de vivir de rentas en lo que a la fe se refiere, sintiendo agobio al tratar de responder a los perennes interrogantes sobre el sentido de la vida presente y futura. Necesitamos quitar muchos escombros de la superficie de nuestra conciencia, de nuestra alma, de nuestra inteligencia, de nuestra sensibilidad, para entender el auténtico significado de esta realidad. El cristianismo es una propuesta que cambia la vida humana con una orientación absolutamente nueva. El apóstol Santiago comunicó esta novedad, implicando su vida hasta el martirio. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cristo resucitado, que posibilita actuar con la libertad de los hijos de Dios, autentifica el testimonio apostólico, ya que este tesoro lo llevamos en vasijas de barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Cambia la vida de quien se adhiere a Él, advirtiendo que el verdadero liderazgo de su discípulo está en servir en medio de las pruebas y sufrimientos. Mi cáliz lo beberéis. A veces entendemos la autoridad como promoción y honor, ambición y prestigio, dominio y arbitrariedad, utilizando a los demás como peldaños para escalar la cima y desechando valores religiosos y morales para que nada se oponga a nuestras pretensiones. No será así entre vosotros, dice Jesús. El que quiera ser grande, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero, que sea vuestro esclavo. La renuncia y el sacrificio son necesarios en nuestra civilización. Nos hacemos más grandes rebajándonos, siendo esta la clave del verdadero humanismo. Cristo vivió ajeno a prerrogativas y ambiciones. Siendo rico se hizo pobre, sirvió, curó, dio de comer, predicó el mensaje de salvación y nos dejó la paz. Todo esto sin pedir nada a cambio. Vino para dar la vida liberando de cualquier estructura que esclavice a la persona, tanto social, cultural, económica y religiosa. La Iglesia fue llamada a ser servidora de la humanidad y se apoya en el amor servicial a todos, pero especialmente a los pobres, posibilitando la salvación. Por eso, las relaciones de la Iglesia con la sociedad son de diálogo y de ayuda mutua,
por encima de los errores, conflictos y malentendidos que puedan dar causa a las limitaciones de nuestra condición humana. La Iglesia, queridos hermanos y hermanas, no busca ocupar espacios, sino que trata de iluminar con la luz del Evangelio las realidades en las que nos encontramos. No se mira a sí misma, mira a la humanidad. El Papa Francisco escribe: no debemos olvidar nunca que el verdadero poder en cualquier nivel es el servicio que tiene su vértice luminoso en la cruz. No caigamos en el riesgo de ir cada uno a lo suyo y del sálvese quien pueda, como nos decía el excelentísimo señor oferente, aferrándonos a soluciones provisionales que tal vez se nos presentan como definitivas. Nuestros prejuicios nos impiden progresar como discípulos de Jesús, quien con su vida entera y en particular con su oblación libre en la cruz ha esclarecido definitivamente que la ley más profunda de la existencia es la de la gratuidad. Solo la religión penetra tan profundamente en los corazones como para alcanzar ese grado de profundidad donde se establece ese debate de la conciencia consigo misma, o donde se representa en secreto el drama de la esperanza y la desesperación, del ser y de la nada. No vivamos en la periferia de nuestra persona, olvidando la morada oculta de nuestra vida interior. Hoy vemos que tenerlo casi todo y sentirse vacío es una enfermedad terrible. Miremos a la humanidad sufriente, como nos decía el excelentísimo señor oferente. Esa humanidad sufriente en los refugiados, en los excluidos, en los migrantes forzosos, en los pobres, en las víctimas inocentes de tanta violencia sin sentido que día a día nos conmueven. El otro es siempre una llamada y a veces lo convertimos en un peligro. La incertidumbre nos desasosiega y nos lleva a medir y valorar todo según su utilidad y rentabilidad, descartando a las personas que ya no pueden seguir esperando. Ante esto, fácilmente nos replegamos en la emotividad, pero la respuesta en medio de la confrontación, como nos dice el Papa Francisco, es la cultura del encuentro, que se da al buscar puntos de coincidencia en medio de muchas disidencias, en ese empeño artesanal y a veces costoso de tender puentes y construir la paz. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Cristo, que provoca por todas partes gérmenes de un mundo nuevo, y aunque se corten, vuelven a surgir, porque la resurrección del Señor ya ha penetrado la trama oculta de esta historia nuestra, porque Jesús no ha resucitado en vano. Sin esta fe, queridos hermanos y hermanas, ciertamente nos olvidamos de que la vida no podemos almacenarla. No seríamos discípulos de Jesús, ni la Iglesia podría presentarse como su Iglesia si no reconociéramos en el ejercicio y en el servicio de la caridad la norma suprema de nuestra vida. Y de ahí surge esa necesaria colaboración de los unos con los otros en favor del bien común. Señor oferente, con confianza acojo a vuestra ofrenda
para ponerla en el altar. Apóstol Santiago, asiste y protege al Papa Francisco y a la Iglesia que peregrina en España. Encomiendo bajo tu intercesión a todos los pueblos de España, de hecho especial al pueblo gallego, a las familias para que vivan la alegría del amor, construyendo una sociedad para el camino de la esperanza. Amigo del Señor, miro con afecto y oración a que en estos otros años los que celebraban esta fiesta, y conozco y sé que el Señor ha llamado a su presencia, confiando que gocen ya de la felicidad eterna. Ninguno de nosotros puede dejar la sombra de dolor que en estas vísperas de tu fiesta en la ciudad sufrió desde el accidente ferroviario. Miro también a las personas que murieron por cualquier forma de violencia, una violencia siempre irracional. Intercede para que nuestros gobernantes, para que sepan encontrar en diálogo sereno y respetuoso la verdad, soluciones a los problemas políticos, sociales y culturales. Y por todas aquellas personas que ofrecen sus mejores esfuerzos para responder a las exigencias del bien común, de manera especial educando a los niños y a los jóvenes. Con tu patrocinio, Santo Apóstol, pido que el Señor bendiga a sus majestades y a la familia real, y también a vuestra excelencia, Señor oferente, a vuestra familia y a vuestros colaboradores, velando por la ciudad, siempre acogedora, que mira a la catedral, referente sagrado, más allá de su belleza. Amén. Han sido las palabras de Monseñor Barrio, donde ha hablado precisamente también del sentido del servicio en respuesta también a las palabras del delegado regio en la ofrenda, y donde ha recordado también cómo pide el Papa que la Iglesia no tiene que ocupar lugar, sino que tiene que ser referente que ilumine desde el amor y el vértice de la cruz. Haremos profesión de nuestra fe antes de comenzar la segunda parte de la celebración eucarística. Estando ya sobre el altar las intenciones del Señor oferente, haremos al finalizar el credo la procesión con el pan y el vino para presentarlos a Dios Padre en el sacrificio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Pues de esta manera, dicho queda, hacemos la profesión de fe, el credo, en esta solemnidad de Santiago Apóstol, creo en Dios Padre, patrono de España. Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Terminó la profesión de fe y ahora es el momento de la presentación de ofrendas, del ofertorio, el pan y el vino, que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo. Mientras tanto, escuchamos cómo el coro interpreta este cántico para el ofertorio.
procede a incensar a Monseñor Barrio, que preside esta celebración, que les ofrecemos aquí en este Día del Patrón desde 13. Una vez que ha incensado a Monseñor Barrio, también ahora procede a incensar al delegado regio, a los concelebrantes y sucesivamente al pueblo. Para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Purifícanos, Señor, con el bautismo salvador de la muerte de tu Hijo, para que en la solemnidad de Santiago, el primer apóstol que participó en el cáliz redentor de Cristo, podamos ofrecerte un sacrificio agradable. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos. Entramos en el prefacio de este Día de Santiago, que nos lleva hasta la plegaria eucarística y dentro de ella la consagración. Es justo y necesario. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Pastor eterno, porque Santiago, testigo predilecto, anuncia el reino, que viene por la muerte y resurrección de tu Hijo, y el primero entre los apóstoles bebió el cáliz del Señor, por su guía y patrocinio. Se conserva la fe extraña en los pueblos hermanos y se dilata por toda la tierra, mientras tu apóstol alienta a los que peregrinan, para que lleguen finalmente a ti, por Cristo Señor nuestro. Por eso, Señor, con todos los ángeles, te alabamos ahora y por siempre, diciendo con humilde Escuchamos ahora el cántico del Sanctus. Yeah.
en verdad, Padre, y con razón te alaban. Comienza la plegaria eucarística y dentro de ella la consagración. Tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, el apóstol Santiago, todos los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Julián, a su auxiliar Jesús, a los obispos aquí concelebrantes, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Terminada la plegaria con el por Cristo, con él y en él llega ya el rito de la comunión que se inicia con el Padre Nuestro. Audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Pues la paz en este momento para todos los que nos seguís la celebración a través de 13 en este día de Santiago Apóstol, patrón de España, y especialmente esa paz para todos los enfermos y para todos los necesitados. Escuchamos mientras tanto cómo el coro interpreta el Agnus Dei de la misa jubilar de Ignacio Prieto. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Después de comulgar Monseñor Barrio y todos los obispos y sacerdotes concelebrantes, se procede a distribuir también la comunión a todos los fieles asistentes. Y mientras tanto escucharemos también el cántico de comunión. Yo soy el pan vivo. Tal y como nos recordaban tanto Monseñor Barrio, que preside esta celebración, como el alcalde de Compostela, que ha sido actuado en calidad de delegado regio, este año ocasionalmente la celebración del apóstol no es en su lugar habitual, en la catedral, sino que es en la iglesia de San Martín Pinario, por motivos de ese adecentamiento para la celebración del Año Santo Compostelano en el año 2021. Mientras tanto se va adecentando la catedral. Digamos también que este monasterio se enclava en la Plaza de la Inmaculada y que es fundado por un grupo de benedictinos que poco después del descubrimiento de los restos de las reliquias del apóstol se establecen en el lugar llamado Pinario, que está próximo a la capilla de la Corticela hoy, que está integrada dentro de la catedral. Allí celebraban sus oficios. En 1494 pasan a depender de la Congregación Benedictina de Valladolid y a partir de aquí alcanzan esa riqueza que les permite sufragar las obras de la Iglesia, que constituye junto a la catedral el más valioso conjunto del barroco gallego. Terminó la distribución de la Sagrada Comunión y es el momento de acción de gracias.
siguen resonando los acordes de la Dorothea Devote en este momento de acción de gracias. Enseguida llegan ya los momentos finales después de la comunión. Oremos. Al darte gracias, Señor, por los dones santos que hemos recibido en esta solemnidad de Santiago, apóstol patrono de España, te pedimos que sigas protegiéndonos siempre con su poderosa intercesión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es momento de cantar el himno al apóstol Santiago el Mayor. Y mientras tanto, Monseñor Barrio, acompañado del diácono, procede a incensar la imagen del apóstol. Gratos tus hijos, hoy te bendigo.
concluye este cántico del himno al apóstol Santiago. De unos momentos, el señor arzobispo, en comunión con el sumo pontífice, va a impartir la bendición apostólica con indulgencia plenaria para cuantos hayan participado en esta Eucaristía desde esta iglesia de San Martín o a través de la radio, televisión, internet u otros medios, con tal que se confiesen, comulguen y oren por las intenciones del Papa. Nos ha recordado el monitor lo que supone recibir la bendición apostólica. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por todos los siglos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Por la intercesión de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Glorificad al Señor con vuestras vidas, podéis ir en paz. Es el final de la celebración. Con el Ite Miseris escuchamos este cántico final. Seguimos escuchando el cántico O Beato o Apóstol Santiago Dichoso. Y mientras escuchamos el cántico estamos en estos momentos finales de la procesión, en el cual, pues, de la misma forma que al principio, sigue el mismo orden donde sale el excelentísimo señor delegado regio y las autoridades principales en último lugar, acompañados por la comisión capitular. Al llegar a la puerta, el señor arzobispo despide al excelentísimo delegado regio y las autoridades y va a la sacristía para finalizar esta celebración. Pues simplemente les dejamos ya con estas imágenes para terminar. Como siempre, de nuevo, los saludos de Curro de la Mata en la producción y en los controles técnicos, Laura Sánchez, Verónica Vega y Luis García, y al frente de los micrófonos, en nombre de todos ellos, Jesús Luis Sacristán, que les desean un feliz día de Santiago Apóstol y sigan con nosotros en la programación de 13. Feliz día de Santiago. Adiós.